Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Cuénteme, Esmeralda Espejo, ¿qué tal? Sí, ando con esta chaqueta hoy porque el día está lluvioso y es una agenda de trabajo muy fuerte que comienza en el día de hoy, aquí en Santiago. Estará fuerte todo aquí en Santiago en el día de hoy porque el tránsito estuvo congestionado desde ayer por esa zona de la parte del monumento. Imagínese usted hoy que ya se inicia esta cumbre en Santiago de los Caballeros. Sí, está caótico el tránsito. Y la lluvia, o sea, la llovizna o el frito como que empeora más el tránsito. A veces nos ayuda por un lado. ¿Por qué? Porque la gente suele salir menos cuando llueve, entonces los carros de concho, de transporte público, también muchas veces se cohíben de andar en la calle porque si no, no hay gente. Eso en parte es positivo y en parte no. Pero hoy es la cumbre número 56 del Sistema de Integración de Centroamérica, conocido como SICA. Será hoy la apertura de esta gran actividad. Se va a realizar en el Gran Teatro del Cibao en el día de hoy. Tengo aquí la agenda y voy a compartirla con todos ustedes. Por ejemplo, hoy a las 5 de la tarde, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezará el acto inaugural de la cumbre número 56 de jefe de Estado y de Gobierno del SICA en el Gran Teatro del Cibao, hoy a las 5 de la tarde. Entonces, mañana, viernes 9, a las 7:30 de la mañana, el presidente Luis Abinader ofrecerá un desayuno a los jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación. ¿Dónde será el lugar? El lugar será en la Casa Presidencial, en la calle José María Serrat, número 7, en la urbanización La Trinitaria. Eso lo dijimos ayer aquí. A las 9 de la mañana de hoy, llegada de los jefes de Estado y de Gobierno y también de delegaciones al Centro de Convenciones y Cultura UTESA. Eso será mañana, viernes. A las 10 de la mañana el acto de inicio de la cumbre. Eso será también allá en el Centro de Convenciones UTESA. A la 1 de la tarde, República Dominicana hará traspaso a la presidencia pro tempore del SICA a Belice. Eso será también en el Centro de Convenciones UTESA. Esa es la agenda. Solo cambia en el día de hoy, que es en el Gran Teatro del Cibao. Mañana será todo en el Centro de Convenciones. Tengo entendido también que el presidente, estoy buscando aquí la invitación, que no se la hicieron llegar, pero no la encuentro, que el presidente Luis Abinader estará hoy en la zona de la Barranquita, hoy a las 2 de la tarde, oiga esto, a las 2 de la tarde el presidente va para allá, tendrá una agenda muy fuerte. El presidente Abinader entregará unos apartamentos, tengo entendido. ¿Y es obligatorio hacer eso o que él esté presente? Bueno, porque entiendo que con una cumbre, que aunque se inicia a las 5 de la tarde, y aunque sea el presidente que tiene la facilidad para moverse más raro, porque las calles le dan apertura a él para el paso, ¿verdad? Como quiera que es muy agitado, porque usted sabe, como se dice a las 2, una no inicia a las 2. No termina nunca la hora programada, siempre hay gente que le habla y esto, entonces como que llegar, digo yo sé que tal vez un presidente tiene que tener la preparación y su equipo para esto, pero llegar a una cumbre como que debe ser ya un poquito más relajado, sobre todo para darle bienvenida a representantes de otros países que nos estarán visitando en esta cumbre en el país y por primera vez un evento importante en Santiago de los Caballeros. Pero bien, sabrá el por qué o ellos hacer todo en este día.
Así vamos más adelante a decirle, a ver si encontramos la invitación esta que nos hicieron llegar de hoy a las 2 de la tarde. Esto también rompe el esquema de trabajo nuestro, que tenemos que darle cobertura a la cumbre, pero el hecho de que el presidente vaya a una actividad a las 2 de la tarde, entonces esto no es fácil cumplir esta agenda. Bueno, y en ese mismo tema, el alcalde Abel Martínez asegura que la buena administración de la ciudad facilita la realización de este evento. La alcaldía asegura, mediante un comunicado de prensa, que en materia de facilidades urbanísticas, Santiago de los Caballeros está lista para recibir las diferentes y distintas delegaciones diplomáticas y comisiones de trabajo que desde este jueves y durante el fin de semana agotarán una amplia agenda de trabajo de ese organismo multilateral. Dice el comunicado: nuestra ciudad corazón da la bienvenida a los honorables jefes de Estado y de Gobierno, miembros del SICA, y juntos a sus delegaciones y misiones diplomáticas los recibimos con los brazos abiertos y con la plena satisfacción de que su estadía será placentera y fructífera para toda la región. Así manifestó el alcalde Abel Martínez a través de un documento de prensa. Dice que Santiago se convierte en el eje central para la discusión de importantes temas de la región centroamericana, lo que catapulta como una de las ciudades más importantes del Caribe y constituye un reconocimiento a su desarrollo y crecimiento. Y eso es cierto, lo hemos dicho, esto importantiza a Santiago, que siempre, aunque es la segunda capital, no se ven este tipo de actividades y muchas veces no se toma en cuenta. Una sola cosa, solamente con respecto a esta nota que la recibí ayer y estuve leyendo, y es que debió reconocerse también en esta información que no se hizo, que es la primera vez que esta cumbre se realiza en Santiago, como usted lo dijo, y que la decisión la toma el presidente de la República, Luis Abinader, porque recuerden ustedes que en los gobiernos pasados duraron todos los años del mundo y nunca se había hecho, y en el país sí se había hecho esta reunión del SICA anteriormente. Y todas las cumbres, ¿usted recuerda una cumbre del ALBA que se hizo aquí también? Sí. Que vino Hugo Chávez en su momento, y todo eso, que fue algo histórico, que lo hizo Leonel Fernández en Santo Domingo. En Puerto Plata incluso hubo también un encuentro de presidentes hace un año, y ahora se toma Santiago, y hay que reconocer al gobierno la importancia que le ha dado a Santiago, porque sin duda alguna, hoy y mañana, Santiago estará en la palestra internacional, y no por cosas negativas, sino por cosas positivas, que muchas veces brillamos fuera por un escándalo que hay negativo. En este caso es un escándalo positivo, si cabe el término escándalo en este caso. Entonces, hablaba de la actividad del presidente. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones nos invita a la segunda entrega de apartamentos hoy del programa Plan Mi Vivienda. Esto será en la Barranquita y el presidente lo estará encabezando el acto a las 3 de la tarde, Esmeralda. Será, no a las 2, a las 3 de la tarde. Peor todavía. Y yo me pregunto. ¿Y esta barbaridad? El presidente concluirá ese acto a las 4 y media. Oh, Dios. Y de ahí entonces se va para el Gran Teatro. No va a dar tiempo ni bañarse. Porque oiga, ni siquiera la misma ropa debe tener el presidente para esta actividad. A lo de la cumbre, sencillamente para mí es una vemos locura, mucha improvisación, lo seguimos diciendo, así no el INVI debió dejar eso para otro día. No es querer demostrar tanto. Además, cuando se hacen inauguraciones y el presidente está, porque es el único país del mundo, hay que decirlo, que el presidente, no Luis Abinader, todos los presidentes tienen que estar en todas las inauguraciones, hasta de un baño que se vaya a inaugurar. Eso es costumbre en la República Dominicana. Quieren notoriedad cuando se hace una inauguración con el presidente. Entonces no la van a tener. No la van a tener porque sencillamente se está presentando en el día de hoy, es la apertura de esta importante cumbre. Entonces, como que no hay planificación realmente. No, porque el impacto entonces lo pierde. Que tendría, óigame eso, una entrega de apartamentos. Eso es algo muy importante, una obra importantísima. Pero entonces el impacto, eso se lo quitaría porque todo el mundo está en cumbre en el día de hoy.
es una locura realmente en términos ya de organización. Y usted sabe que van a venir entonces otros funcionarios que no estarían en la cumbre a Santiago. ¿Qué va a pasar? Se va a congestionar todavía mucho más. Hoy debería yo quedarme aquí en Luna para no tener que venir en la tarde, bueno, porque el día va a ser difícil. Si yo pudiera quedarme en casa hoy, desde aquí me fuera para la casa y ahí permaneciera, pero esto es terrible. Va a ser difícil. Esto es terrible. Bueno, desde ayer está el tránsito un poquito insoportable. Desde, óigame, y ponga atención, en los alrededores de la avenida Estrella Sadalá, por donde está el Hotel Gran Almirante, desde esa línea, óigame, desde esa línea, lo que tiene que ver con la avenida de las Carreras, desde la Francia, por ahí, y sobre todo el área monumental, eso es un pandemonio en el día de hoy. Y más aún que el presidente también va para la Barranquita. ¿Qué significa esto? Que esa ruta para la Barranquita, no sé si se irá por Ayapudo Humit, o si iría por aquí, por Augusto Lora, o si iría por Bellavista, no importa por dónde se vaya, pero la gente no sabe por dónde se va. Nadie conoce la ruta por donde va el presidente. No. Entonces eso significa que el tapón, usted puede encontrarse con un tapón. Ay, no, bastante. O sea que hoy quédese en casa. ¿Te recuerdas? Quédate en casa. Hoy se aplica muy bien ese eslogan. Quédese en casa viendo Luna TV. Exactamente, quédese en casa viendo esta programación. Miren, lo que no está fácil y lo que está caliente es Perú. Perú, ay, sí, un país que viene en unos 7 años, han pasado 6 presidentes. Óigame, 6 presidentes en 7 años en Perú. Una crisis, cuando usted habla de, allá los periodos son de 5 años, tengo entendido. Son 5 años de periodo de un presidente, pero no puede optar de una vez por volver a reelegirse. Pero es que no llegan ahí, porque o se van o salen corriendo o lo hacen correr. La crisis que nunca se acaba en Perú, se dice que del 28 de julio, del 28 de julio de 2016 al 23 de marzo del 2018 hubo un presidente. O sea, que no duró ni los 2 años. Faltando apenas 4 meses para cumplir 2 años de mandato, en ese periodo, firmó su carta de renuncia en medio de una crisis política que vivió su gobierno, matizada por acusaciones de sobornos y supuestos actos de corrupción. Frente a esa difícil situación que se ha generado y se hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, dijo él en su momento, ese presidente que estuvo en Perú, que es el presidente, déjame ver el nombre de él, vamos a buscarlo, porque el de ayer fue Pedro Castillo, ¿verdad que sí? Sí, pero ayer estuvo Ollanta Humala, estuvo también, esos fueron los presidentes que tuvieron, que yo recuerde, que creo que cayó preso. Pedro Pablo. Ese no duró 2 años. Tuzinki, algo así, no sé, un poquito raro. Ese solamente duró 1 año y unos meses. Ese renunció. Él renunció, porque él se le estaba acusando de corrupción y sobornos. La presión lo obligó a renunciar. Ese renunció. Entonces luego viene Martín Vizcarra. Vizcarra también. Asume los destinos del Perú, sustituyendo al que ya hablábamos, y aunque su mandato duró un poco más que el de su antecesor, no logró culminar su mandato, según lo establecido por la Constitución de ese país, pues fue destituido. Fue destituido. El anterior no lo destituyeron porque renunció. Porque él renunció, no aguantó la presión. Exacto. No, le dijeron o tú renuncias. Pero era para que se fuera. Entonces, ahí van dos. Ellos dos. Sí. Fue destituido por acusaciones de actos de corrupción también, acontecido supuestamente en su etapa de gobierno del 2011 al 2014. Ok. Hoy en día dejó para hacer gobierno, me voy a mi domicilio, decía, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales. Luego entonces vino Manuel Merino. La vacante fue cubierta por el que pasó a liderar entonces el Congreso y a encabezar el país. Luego vino entonces Francisco Sagasti, un diputado que desde el primer momento asumió que solo estaría hasta la convocatoria de las próximas elecciones. Permaneció en el poder solamente
desde el 7 de noviembre del 2020 al 28 de julio de 2021. O sea que duró unos meses apenas, porque era para ya terminar con los 5 años, que de esos 5 años habían pasado ya 2 y con él serían 3. Entonces, para culminar ese periodo, asume este diputado la presidencia. Pero es la cosa de la vida. El expresidente que se suicidó, Alan García, ¿te recuerdas que se dio un tiro? Este señor, por el caso de Brecht, que se mencionó y todo eso ahí. Él fue presidente 2 veces allí en el Perú. En el 85 al 90, es 5 años el periodo que usted hablaba, y de 2006 a 2011. Luego de ahí, entonces, Ollanta Humala también duró el periodo completo, pero luego salió con problemas de corrupción y todo eso. Y ese listado que usted acaba de mencionar, no sé si le falta algo más de ese listado, pero eso solamente Haití me recuerda, esos procesos así electorales. Por eso la crisis de los países, la independencia de los poderes nos da a nosotros cierta seguridad en un sentido, pero en otro, cuando no se actúa con la cabeza fría, sino en caliente, también es un problema, Esmeralda. Porque es cierto, el Congreso del Perú tiene el poder constitucional y todo eso, pero se crean crisis, a veces innecesarias, a veces no. Por ejemplo, ahora hay una crisis en Perú. Claro. Hay una crisis política en Perú, y eso, que en Perú, quien se queda como presidenta es la vicepresidenta. Es la vice. Contrario a lo que pasó en Bolivia, que cuando sacan o hacen salir del cargo, le dan golpe de Estado a Evo Morales, quien asume es una mujer que es la presidenta, creo, de la Cámara de Diputados o del Senado, no recuerdo de allá, que ahora está presa en Bolivia. Entonces, aquí por lo menos esta señora que ocupa la presidencia ahora, que es una abogada de 60 años, es la vice, o sea, ella fue electa por el pueblo. Ella no fue un invento, ella fue la vice, pero también fue electa junto con Pedro Castillo. Así es, hablamos de todo eso justamente por lo que pasó ayer en Perú con Pedro Castillo, que después de que lo que él quiso hacer con el Congreso fue detenido. Fue una locura. No, una locura total. Él lo disolvió, el Congreso. Sí, pero ya él sabía lo que venía, entonces por eso él se adelantó a disolver el pero Congreso. No encontró el apoyo de los militares. Hizo un anuncio de forma improvisada, no se había anunciado que el presidente iba a dar informaciones, quiso disolver o lo disolvió el Congreso. Pero entonces luego Pedro Castillo fue detenido por la policía tras ser destituido por el mismo Congreso. Horas antes había dictado la medida de disolver el Congreso de manera temporal. El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido ayer y se encuentra en la sede de la prefectura de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente señalado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado. Según dicen los medios de comunicación internacionales, horas antes de su detención, el presidente habría dictado la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia seccional y convocar en un plazo breve a un nuevo Congreso para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Fue destituido, entonces inmediatamente, bueno, ya después, como decía José Alfredo, Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, se convierte en la primera presidenta del Perú. Ella asume este cargo. Sí. En este caso constitucional, ¿por qué? Porque la Constitución así lo dice. O sea, ella es la primera vicepresidenta, creo que allá hay otra vicepresidenta. Entonces hay un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente. Sí, son 3 vicepresidentes. Y se convierte entonces en la primera presidenta en el Perú, o sea, la primera mujer en gobernar. Estará hasta 2026, tengo entendido, 2 años más. Esta señora, vamos a ver, incluso ella, yo escuché el discurso, ayer lo estaba viendo en vivo, cuando estaba tomando posesión, y ella le entró a Pedro también ahí. Sí, ella habla de la democracia. Ella dijo que eso no estaba bien, o sea, ya eso en palabras mías, pero ella quiso decir eso, y también reconoció el trabajo de la policía y el ejército allá en Perú, de la fortaleza que tiene, de la credibilidad que tiene. Eso es lo que me gustaría ver aquí en un momento, ese aplauso, todo el mundo se paró
de pie a darle un aplauso a la policía y al ejército ayer, reconociéndole el gran trabajo de la soberanía. Claro, claro, sí, pero está bien, pero lo tienen ahí medio, lo tienen. Por supuesto que ella defendió ahí el papel también de la mujer, aparte de la democracia. Además, ella convertirse en presidenta, ¿verdad? Eso es importante también. Claro. Esa mujer la pueden sacar mañana. Pero o sea, ya fue presidenta, como el ministro de Haití. Como el de Haití, que duró 2 meses, creo. No pero sé, como tú dices, es muy diferente porque el de Haití se metió, aprovechó el momento, pero ella de forma constitucional. Porque incluso no había sido ni elegido el de Haití. El de Haití fue que... No, lo habían cancelado. Lo habían cancelado y asumió el puesto. Ella estaba en un ministerio, aún siendo vicepresidenta. Sí, ella estaba en un ministerio, pero ya, por supuesto, al asumir la presidencia, pues renuncia a este ministerio y se convierte en la mandataria del Perú. Pero para que ustedes vean la crisis política que se vive en ese país, y cuando hay esas crisis políticas, pues esto trae crisis económica y crisis en todas las índoles, porque imagínese usted, 1 año, 2 años, meses, estar solamente un presidente gobernando un país y viene un cambio y viene otro cambio. Yo mismo no estoy estoy de acuerdo total. con eso. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas que toman a veces las autoridades, independientemente de no dejar todo. terminar un periodo. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque aquí hay situaciones que se dan. Por ejemplo, Pedro Castillo, ¿por quién fue elegido? Fue electo por el pueblo. Por el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Pero la propia Constitución también le permite, en el caso del Perú, al Congreso destituir al presidente. Óigame, y fue calificado como inhabilitado permanentemente por inmoral, algo así. Permanentemente. O sea, que el hombre no tiene moral nunca ya, según el Congreso. Por eso fue lo que se alegó. Entonces eso es muy complicado porque eso puede crear una revuelta también. Porque aquí tenemos en la República al presidente Luis Abinader. Si usted cree que ese presidente no vale la pena que siga, bueno, pues espere los 4 años y ya no lo elija. Pero no tenemos esta crisis porque con una crisis política, eso poniendo un ejemplo, en el país, gracias a Dios, la única crisis que provocó la salida de un presidente antes de su mandato, después de la caída de la tiranía de Trujillo, después del derrocamiento del profesor Juan Bosch, después de ese derrocamiento, la única crisis que hemos tenido aquí fue después la de ¿cómo se llama? Con el suicidio del presidente Guzmán, que un vicepresidente asumió la presidencia de la República. Sin embargo, no hubo tal crisis porque fue un suicidio, no fue un asesinato, y ahí estaba el vice, era el mismo partido, y como que había una situación difícil en el país en su momento, pero no una crisis así. Terminó, hubo elecciones después, y fue electo otro presidente, que fue, que lo sustituyó Jorge Blanco, ¿verdad? Ahora, aquí en el 94, que Balaguer fue electo de manera irregular, 94, y terminaría en el 98. Sin embargo, hubo una crisis política aquí que se resolvió con un diálogo que permitió entonces a Balaguer solamente durar 2 años, convocar a elecciones. Y ahí que gana Leonel Fernández. Y ahí gana Leonel Fernández en el 96, con el apoyo incluso de reformistas. No, con el apoyo del reformista, porque era para hacerle la vida imposible a José Francisco Peña Gómez, que así lo lograron, que no fuera presidente del país. Pero no hubo una crisis fue una crisis de unos cuantos meses, diría yo. Y Leonel ganó la presidencia en el 96 y terminó en el 2000, con muchísimo descrédito, pero después llegó otro que pensábamos que era la salvación y fue peor. Entonces Leonel Fernández consigue la oportunidad nuevamente en el 2004. Y fue peor. No peor que el que estaba, no peor que Hipólito, pero peor que el primer mandato. Sí, pero aún así duró 4 años más. Pero el primer mandato de Leonel no fue malo, a mi entender no fue malo. Ahora, ya después los demás es que... Pero sin embargo dura 8 años. Sí. O sea, no fue malo el primero. Sin embargo, cuando gana después, dura 8. Porque con lo que se vivió con Hipólito. Cualquier cosa era buena. Se cogió miedo. Exactamente. Porque de verdad que era difícil vivir en nuestro país, ir a un supermercado en el gobierno de Hipólito Mejía. Era difícil, sí. Nos vamos a comerciales, regresamos con más de Buenos Días RD.